Señal directa. Gracias por continuar con nosotros. La pregunta del día: ¿qué cree usted que se deba a que las lluvias en el área metropolitana de Guadalajara sean más desastrosas cada año? Relativo a este tema precisamente, vamos a platicar, qué mejor que con un especialista. Quiero agradecerle por haber tomado esta llamada para conversar con nosotros aquí en Canal 44 y Radio Universidad, al doctor Daniel González Romero. Él es director del Instituto de Ciudades de esta Universidad de Guadalajara, y lo saludo y le reitero el agradecimiento. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchísimas gracias. Pues los graves daños que dejó la lluvia el fin de semana a la infraestructura. A ver, platíquenos, ¿por qué cada vez tenemos esta problemática agudizada, cada año peor, con las inundaciones en el área metropolitana de Guadalajara? Bueno, mira, realmente estoy sorprendido de que nos sorprenda. No. Porque para empezar, hay que tener claro que la ciudad de Guadalajara se convirtió en un proyecto inmobiliario, no en un proyecto de ciudad. Por lo tanto, la especulación a la orden del día, el desarrollo, por más que existan planes metropolitanos, pues se dan de la manera en que se dan, y lógicamente las infraestructuras nunca van a alcanzar, bajo esa situación, a resolver los problemas del conjunto de la movilidad, de los servicios sanitarios, etcétera, etcétera, de la ciudad. O sea, el proceso inmobiliario es rebasado, Robert. Sí, adelante, doctor. Y la desigualdad con ello, pues lógicamente, y es claro que en lugares donde se dan las inundaciones, o las infraestructuras ya no alcanzaron, son deficitarias, evidentemente no existen en su capacidad necesaria para poder resolver este problema de las inundaciones, que se darán cada vez más si seguimos en ese camino. Así es, se ha notado este agravamiento porque no ha habido un cambio de timón en las políticas estatales y municipales, pero en el caso particular de lo ocurrido en las inmediaciones del Arroyo Seco, en estas 17 colonias, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es su análisis como experto? ¿Cuáles factores llevaron a esto que vimos este fin de semana? Bueno, en primer lugar, está en una zona pues donde está se alcanza la primavera, con un desorden en los procesos de ocupación del suelo, que no tienen suficiente infraestructura. Se ha abandonado las zonas, toda la vía de la Primavera, el Tizate, Lomas de la Primavera, la Fuerza del Coli, el Reguilete, en fin, Jardines Zapatillos, el Fortín. Todo esto, si nos metemos a analizar el déficit de servicios que existe en la infraestructura sanitaria, no acabamos. O sea, ese es el primer lugar. En segundo, es que está en un área en donde no hay control del agua que llega de la primavera. O sea, tenemos un problema ahí grave, y lógicamente no es que existan deslaves graves, pero existen escurrimientos muy fuertes que no tienen la manera de poderlos controlar. ¿Y qué se tendría que emprender como acción para tratar de mejorar en el caso específico de esta zona? Porque pareciera que no hay dinero que alcance. Bueno, es que no va a alcanzar el dinero en la forma en que se ocupa el suelo en nuestra ciudad. O sea, esas zonas, para empezar, deben haber sido controladas hace mucho tiempo en su forma de ocupación de suelo. Pero la especulación inmobiliaria y la pobreza, la desigualdad, pues la gente tiene que ubicarse en algún lugar. Y lógicamente hay una especulación terrible por diferentes maneras de corrupción que existen en los ámbitos oficiales. Y porque pues la gente tendrá que vivir en algún lado, aún en esas condiciones. Porque si tú caminas por ahí, por esas zonas, te das cuenta que las dificultades para poder construir, vivir, existir, convivir en esa zona no son sencillas. No, Entonces, para no nada. Es un problema de
solamente de que se puede hacer algo para mañana. Evidentemente no habrá dinero que ajuste en una situación en la que colonias como estas se dejaron llegar a esta situación por no prever con tiempo, a pesar de los planes que existen del área metropolitana, y por dejar que eso suceda. Porque si la especulación en el interior de la ciudad y los servicios importantes generan un alza de precios en la vivienda, en la edificación, etcétera, pues la gente se va a vivir a estas zonas en donde están totalmente desabrigadas, desamparadas de efectos naturales o de fenómenos naturales como lo que acaba de pasar. Y seguirán pasando, y si las lluvias llegan más fuertes, seguirán pasando y con mayor gravedad. Ahora, ¿cómo le van a hacer para solucionar los problemas de esas infraestructuras? Hay que acordarnos lo que pasó en Avenida López Mateos por muchos años, y ha seguido pasando, a pesar de que se introdujeron ahí colectores y etcétera, etcétera, y sigue pasando la inundación, porque las formas de hacer ciudad no son las adecuadas. Y el agua busca sus cauces naturales. Además de los factores que ya nos mencionó en lo que ocurrió en esta zona, la cercanía de la primavera, comentaba pues también que algunos proyectos inmobiliarios han afectado. ¿Hay algunos en especial que no tuvieron que haberse realizado y que los gobiernos permitieron y hoy pues alentaron esto que vimos? A ver, Julio, ¿te acuerdas de lo que pasó en Plaza del Sol? En Plaza Patria. Por supuesto. Bueno, pues eso va a seguir sucediendo, y lo que le hicieron. Mira, el problema de esto es que es una forma de privatizar las ganancias y socializar la inversión. Porque para poder solucionar estos problemas de inundaciones se tiene que usar dinero público. Mientras lo que pasa con la especulación inmobiliaria hace que las ganancias surgidas del suelo, del uso del suelo, pues se privaticen. Ahora, esto no debe haber sucedido. Uno puede decirlo así fácilmente, dice que como especialista, porque está en zonas de alto riesgo. Lo que se dejó que esto se invadiera tiene que ver con cuestiones de corrupción, que se usar el suelo tiene que ver con la falta de planeación y el control del suelo. Pero ¿cómo lo puedes evitar si hay una confabulación entre autoridades y grupos de especulación inmobiliaria? ¿Cómo lo puedes evitar? La gente necesita ir a vivir a algún lado y lógicamente va a donde pueda ir, porque esas personas que viven en esa zona que hoy se afectó no se pueden ir a vivir a un edificio cerca de Providencia en un piso que vale 5 millones de pesos. No, sí. Además, pues no pueden ser ya desalojados ni reubicados, Exacto. Ni modo de que dejen estas 17 colonias ya vacías. No. Es un gran problema. A ver, ahora pregunta cuánto dinero hay para solucionar el problema y no va a haber presupuesto que alcance. Ahora, lo que no hay es un plan de largo plazo para solucionar, porque se va a requerir inversiones de mediano, corto y largo plazo. Sí, para poderle solucionar a esta gente con todo derecho una mejor manera de existencia. Sí, se había hablado de parte del CIAPA de un programa ni siquiera recuerdo la cantidad porque era exorbitante, de miles de millones de pesos. Claro. Mira, las inversiones en estas cuestiones de infraestructura, esa que no se ve, que va por debajo del suelo, que no sirve para ningún trámite político o ninguna elección, pues lógicamente se puede anunciar y decir públicamente que se va a invertir, que se va a hacer. Bueno, ¿a cuántos discursos acabamos de escuchar en las elecciones? O sea, eso hay que preguntarle al que ganó el distrito de esa zona, a ver qué va a hacer. Vamos a buscarlo. Vamos a ver buscarlo. qué va a hacer, a ver qué va a llevar al Congreso del Estado o a la Federación para solucionar el problema de miles, decenas de miles de personas que viven en esa zona. Y estoy hablando desde Puerta del Bosque, La Granja, Monteverde, Miramar, Paraísos del Col y Balcones del Sol. Toda esa zona son miles y miles de habitantes de la zona que se ve afectada, no solamente en el lugar donde ocurrieron ahora los problemas, ¿no? Como fue ahí ¿cómo se llama?
el Rileto, Miramar, ¿no? Sino que realmente esa zona que se afecta la productividad de la gente, el que pueda no ir al trabajo, sus enseres, su patrimonio, etcétera. O sea que esto no es, le voy a poner un ducto, no señores, yo quisiera ver un plan que nos diga INEPLAN, que nos diga el CONAGUA, que nos diga el CIAPA. Sin duda. Si tiene un plan siquiera, si lo tiene siquiera. Si lo tiene siquiera, nos tenemos que ir porque ya es tiempo de la pausa, pero muy rápidamente, además de esta zona, bueno, todos conocemos los puntos donde hay riesgo, pero si tuviéramos que señalar 2 o 3 de alerta máxima que se tienen que atender en otros puntos de la ciudad, ¿cuáles mencionaría, doctor? Bueno, esa es una zona, esa es una importantísima. Y la otra yo creo que es hacia el DEAN y finalmente hacia Zapopan, donde están las villas panamericanas. Perfecto, pues ahí está, entonces, digo, Y hay que, las Julio, autoridades lo deben de tener para claro. que nos Pero platiquen qué van a hacer, cómo van a pelear los presupuestos y los planes y programas durante esta legislatura que viene. ahí está entonces la observación que deja en la mesa el doctor Daniel González Romero, director del Instituto de Ciudades. Le agradezco esta conversación. Y si quieren lo discutimos. Claro que sí, cuando guste. Aquí es su casa. Allá y hay con los que... diputados. Claro que sí, y hay que verlo con las autoridades, sin duda. Estoy de acuerdo con usted, doctor. Muchas gracias. Y Gracias nosotros, a ti, Julio. al contrario, y nosotros nos vamos a la pausa.